Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniel Pacheco, soy editor general de La Silla Vacía. Estamos desde la redacción para hablar de cómo crece el poder de Armando Benedetti dentro del gobierno, ministro del Interior, jefe de gabinete, una condición que creo que no había tenido nadie en Colombia, y un poder que se siente con el veto a la llegada de Susana Muhammad. Edgar Quintero cubre la Casa de Nariño ¿Qué más, Daniel? Gracias por invitarme. e hizo una nota diciendo que, ya ahorita le muestro la nota, bueno, no, ya Sí, sí. la hicimos, Edgar. Sí, porque Eh, los editores son los que aprueban. eh, que, bueno, que era muy importante la llegada de Susana Ajá. y pasó el tiempo, la Semana Santa Y nunca llegó. y nunca llegó. ¿Por qué hicimos esa nota? Pues porque Susana dijo que iba a llegar. Sí, como que volviéndolo a ver, lo pone de una manera un poco críptica, pero se los voy a poner aquí en 3, 2, 1. Mañana vamos a hacer oficialmente ese anuncio exactamente qué va a pasar, pero lo que quiero decir es que está precedido de reflexiones políticas y reflexiones sobre el país muy intensas, incluyendo con el presidente Gustavo Petro, y también obviamente al interior de los diferentes sectores del pacto y de la lógica de evaluación de hacia dónde va el cambio y debe ser nuestra forma de trabajo conjunto y los roles que debemos desde diferentes lugares trabajar. Entonces ahí era claro que había una conversación directa con Petro, Sí. que ella lo iba a anunciar mañana, Sí. ¿no? Y que iba a llegar. La nota que pusimos, ya se la pongo aquí. eh, Susana al DNP, Petro deja en manos de Muhammad el legado de su gobierno. Notas que envejecen mal, pero ahí tenemos otras pistas, además de lo que estaba diciendo Susana, y es que ya estaba alistando su entrada al DNP, estaba convencida de que iba a asumir ese cargo, estaba entrevistando incluso personas para nombrar en puestos claves, que luego eso va a ser uno de los detalles de la negociación fallida con el presidente. Y un poco lo que decíamos en la nota era que su entrada en el DNP la ponía a liderar como los proyectos estratégicos para rematar el gobierno. Claro, Petro la había esperado mucho tiempo. El DNP lleva hoy vacante 47 días. 47 días. En ese momento, póngale que era un mes. Sí. Y como que la idea era que Petro la estaba esperando. Finalmente había dicho que sí, ya lo estaba anunciando. Sí. Había una conversación profunda con sectores del pacto, lo que dice ella, con el presidente directamente. Y no llegó. ¿Y por qué no llegó? Y entonces, ¿qué tuvo que ver Benedetti ahí? Entonces, lo primero que hay que decir es que ella estaba ya dispuesta a asumir el costo político de volverse a sentar con Benedetti, luego de haber dicho en Televisión Nacional que no estaba dispuesta a hacerlo. No me Pre- voy a sentar en esa mesa, no, además con un dramatismo enorme, con sí, lágrima, sí. voz quebrada. Em, pero tiene una condición, ¿no? La condición que ella le puso al presidente es tener autonomía para nombrar a su equipo directivo en esa entidad, que es uno de los cargos más importantes en el equipo económico del gobierno. Y Petro nunca le garantizó esa condición. Petro no le prometió que ella pudiera tener libertad para poner a todo su equipo en esa entidad y eso terminó de romper la conversación con Petro. Pero entonces usted me pregunta qué tuvo que ver Benedetti. Y es que en el gobierno suman otro factor para que Susana no haya vuelto al gobierno. Y es que Armando Benedetti pujó porque ella no llegara, porque él básicamente no quería tener otra enemiga dentro del Consejo de Ministros, además de Laura Sarabia, que ya es bien importante. Ahora, yo cuando hicimos la nota del legado, pues yo ahí metí mano también, entonces nos hundimos juntos, Edgar. Yo hablé con una fuente y esa fuente me dijo, pues una fuente como del sector privado, y me dijo que le había sorprendido que Sí. Petro se la jugara por Susana, porque él anticipaba que con la consulta popular ya entrando en calor, que ellos iban a utilizar el DNP para básicamente buscar los votos en el Senado que les Sí, que faltaban. entra a la repartija burocrática que está Claro, impulsando Benedetti. porque el DNP es un puesto que es importante para Sí. esa repartija burocrática y para mover votos en el Congreso. Sí, sobre todo es importante para algo que le interesa mucho a los congresistas y es cómo acelerar los proyectos de inversión en las regiones, ¿no? Con los que ellos van y muestran su gestión allá,
se recargan políticamente. Entonces, tener el DNP es importante Entonces el para eso. DNP ahí da como unos avales de unos proyectos, que es lo que se llama viabilizar proyectos, Ajá. que es importante. Entonces, pues si un congresista llama y dice, hey, necesito que me viabilicen el polideportivo, que el gobernador ya presentó esto, no sé qué, le faltaba un papel, pero ayúdenme a pasarlo, a viabilizarlo para que le puedan dar la partida presupuestal. Lo otro es que el DNP también maneja, y es muy importante en los presupuestos de regalías, que Sí, esa es una bolsa separada de presupuesto que se reparte a las regiones productoras, a todos los municipios, a partir de las regalías que pagan pues el petróleo, el carbón y todos los productos del subsuelo que generan ese tipo de impuestos para el gobierno. Entonces, como que es importante y en ese momento decíamos como que esta es una seña de que el gobierno sigue siendo un poco esquizofrénico, ¿no? sí, Ideológico de un lado con Susana Muhammad y por otro lado, transaccional y pragmático con con Benedetti. Benedetti. Y que ya un poco iba a jugar como el contrapeso a que la parte más clientelista y transaccional del gobierno no se impusiera. Pero evidentemente eso no pasó. Eso no pasó. Y entonces hablemos un poquito de la magia que tiene Benedetti para el presidente. Yo aquí vuelvo siempre sobre este pedazo del primer Consejo de Ministros televisado, en donde el presidente describía por qué Benedetti tenía ese tipo de magia. Porque cada ser humano tiene algo que vale. Aunque él no lo cree, no se ha dado cuenta, Benedetti tiene un toque de Jaime Bateman, que es la magia. No es lo mismo un cachaco haciendo política que un costeño haciendo política. El toque que en el contexto, en este contexto, falta ver quién llega al DNP Sí, para ver sí, si ese toque va a ser el toque de Benedetti, ¿no? sí. Eh, Ahí deje mencionar la que más suena, ¿no? Que es una politóloga de 32 años que se llama Natalia Molina, que es la actual subdirectora de descentralización del DNP y que un poco, a mí como me la describen, es como una de estos jóvenes de izquierda que acompañaron a Petro desde la campaña y que los ha venido como promoviendo, pero que por supuesto no tiene ni el peso político de un Alexander López, ni el prestigio de Jorge Iván González, el primer director del DNP, y que no es claro si le va a poder decir que no a Petro o a Benedetti. pues una politóloga de 32 años. Eh, sí, el DNP en ese sentido, pues sí ha empezado como un ocaso. Ese ocaso es largo, ¿no? Yo creo que en el gobierno Duque se dio también un poco cuando hace, porque siempre hay como una competencia entre Hacienda y el DNP, ¿no? Sí, En los puestos como de la política económica del gobierno. sí. Y en este gobierno bueno, pues Hacienda también se ha ido como volviendo cada vez más, digamos, no tan preparados, no tan recorridos como había grandes economistas, Guillermo Perry, Junguito, Sí. Echeverry, Cárdenas, que sí eran todos como uniandinos, Fedesarrollo y había una puerta giratoria, pero pues después llegó Ricardo Bonilla, que al menos tenía como una trayectoria en la izquierda, José Antonio Campo, eh, incluso Diego Guevara Incluso Diego Guevara, a pesar de su juventud, a pesar de su juventud, pues tenía un doctorado ajá, y era, era economista. Bueno, Ávila también es economista, pero entonces no sabemos y ya como aprendida la lección, sí, dicen que va a llegar esta mujer, Natalia Molina. Natalia Molina. No la cantemos. No la cantemos, no la cantemos hasta que Natalia Molina carga el legado del gobierno Petro. No. ya todo el mundo la cantó, nosotros hemos sido más prudentes. Hasta que no veamos la hoja en aspirantes de presidencia, no lo haremos. Yo hay algo sobre el poder de Benedetti, digamos que tengo una duda es si tiene tanto poder porque no ha podido entregar el Ministerio de Comercio que están en cargo a Cielo Rusinque a los liberales. Que esto ¿cuánto tiempo llevan en cargo ese ministerio? También Sí, por ahí también un mes largo. un mes largo. Y ahí lo que un poco para poner en contexto es que dentro de la bancada liberal, sobre todo los liberales gobiernistas que le ayudan al gobierno y que son claves en el Senado y en la Cámara, todavía esperan que ese ministerio sea para ellos. Y es como una de las últimas fichas que tiene, una de las grandes fichas que tiene el gobierno para fortalecer su coalición, pero es cierto que eso todavía no se ha dado. Y ahí está Cielo Rusinque, que está como dentro del espectro de los petristas pura sangre, Sí. ¿no? Y no ha entrado no se ha oficializado
que eso vaya a ser Claro, para pero el es que Congreso. pero Cielo no puede estar en dos lugares al mismo tiempo, ¿no? Ujú. Pues es decir, la Superintendencia de Industria y Comercio se ha vuelto como un arma poderosa de vigilancia, algunos dicen intimidación a los empresarios, Sí, y al mismo tiempo, pues el Ministerio de Comercio, cuando usted tiene además un lío internacional con aranceles, exacto. como que nunca ha sido más exigente el puesto, eh, pues tiene a dos personas ahí. Entonces ahí no sabemos por qué Benedetti no ha logrado como que copar ese espacio que está disponible también. Claro, pero por otro lado, para dimensionar el poder de Benedetti o cómo viene ganando varios pulsos, es la derrota en la que está ese llamado sindicato de izquierda que lo criticó, ¿no? Claro, que ahí volvemos al famoso consejo televisado y es que ese Sí, consejo se televisó el primero, fue porque Benedetti y Petro supieron que le iban a hacer otra encerrona sí, al presidente por tener a Benedetti de ministro del Interior y jefe de gabinete. No, en ese entonces no era ministro del Interior todavía, era jefe de no. gabinete, Ajá, ¿no? ajá. Y entonces Petro lo que hizo fue como desafiar esa encerrona que le iban a hacer, que eran Susana, Susana, que está hoy por fuera. sí, Eh, Camacho, eh, Camacho, pues Camacho no estaba en el grupo central, pero los apoyó ok, públicamente y también está por fuera. sí, La vicepresidenta, Francia sí, Márquez, la más vocal, le quitaron el Ministerio de la Igualdad, le quitaron el Ministerio de la Igualdad, Alexander López, se ¿no? fue el Se DNP, fue el DNP. En esta nota contamos que el veto no solamente fue contra Susana, el sino de contra Benedetti, el de Benedetti en el DNP no fue solo contra Susana, sino también contra la gente sí, de Alexander López. Y los que se mantienen son Gustavo Bolívar, sí, que ya luego dijo que a Benedetti también había que darle una segunda oportunidad, y Augusto Rodríguez, que sigue siendo como el gran enemigo en la izquierda claro. de Benedetti. Augusto Rodríguez, que por ahí le han salido unos, no sé, como unos ataques cuestionando si debía entrar como en la edad de retiro forzoso porque ya cumplió 70 años, ¿no? No, yo no sé si eso fue Benedetti, fue del sindicato, un sindicalista de la UNP, Sí, pero la UNP funciona dentro del Ministerio del Interior, ¿no? sí. Si bien es como una unidad que su nombramiento depende del presidente, se tiene que articular muy de cerca y su consejo directivo está presidido por el ministro del Interior, ¿no? Debe ser chévere ese consejo directivo de la UNP. Todos por fuera y no hubo pataleo. No hubo, Ahorita, ¿no? sí, Como que Susana dice que va a llegar, claro, finalmente no llega porque no le dan las condiciones para hacerlo, pero aquí ya, pues el sindicato, un sindicato sin consigna. claro, y todos ya apoyando la consulta popular que está liderando Armando Benedetti. Aquí le voy a poner, usted estaba en esa rueda de prensa, Sí, usted me dijo que metiera esto. Entonces es como Benedetti, ¿por qué vamos a poner esto? porque ahí Benedetti está liderando la gran bandera política del gobierno en este momento, que es la Sí, consulta popular, y además lo está haciendo, por un lado, con una retórica populista, eh, haciéndose como el defensor de los derechos laborales de los trabajadores. sí. Él, un político como criado, no en el sindicalismo, sino en la política más Está como un tradicional de pavo Colombia. real. Ahí va, en 3, 2, 1. ¿Ustedes están de acuerdo con estas preguntas? Yo quisiera que alguien me alzara la mano a quien no le gustan las preguntas. A nadie. Entonces, ¿por qué en el Congreso alguien la va a alzar? A eso es lo que tienen que estar ustedes vigilantes y ayudar. Ahí está. Claro, y Como dijo luego otra frase más de petrista pura sangre. Dijo, aquí lo que vamos a ver es quiénes están con la clase dirigente o quiénes están con los trabajadores. claro. Benedetti tiene un lío grande y es que las cuentas en Senado están muy apretadas. Sí. Cami, puedes poner aquí tengo la gráfica. Entonces tenemos, hablé con Gerson Ortiz ayer, 47 por el sí, Ujú. que bueno, que son 53, pero Sí. no 53, o no de pronto que falte uno, no, tienen que estar los 53 ahí en el Senado para aprobar la consulta popular, 47 por el no, y tenemos a 11 indecisos. Sí.
La exigencia de la consulta popular es una mayoría absoluta, es decir, los 53, y eso es difícil, sobre todo porque no los tiene de entrada. Es decir, yo creo que uno entraría tranquilo a esa votación teniendo fijo 60 y entonces usted tiene 7 que no pudieron llegar Claro, o que se agacharon a último momento, pero con 47 la cosa está muy apretada y ahí es que ese estilo de política de Benedetti pues la necesita el gobierno, porque la consulta popular se convirtió en el gobierno, ¿no? en el gobierno, sí. Ya no hay como gobierno por fuera de Sí, la consulta popular. sí, 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 exacto. Y en una cámara que ha sido como muy hostil al gobierno, ¿no? Entonces ahí en la historia contábamos que Benedetti entonces está con el garrote y la zanahoria. El Sí, garrote que se está como retórica con tintes populistas en contra del Senado, preguntándoles a los congresistas directamente que por qué están en contra de preguntas a los que todos los trabajadores están a favor, pero por otro lado está el estilo más tradicional de Benedetti, su forma de hacer política, la zanahoria, y es que lo contamos en la historia, y es que Benedetti le ha hecho a sus asesores de todo lo que pidan los congresistas, ayudémoslo, ¿no? Desde reuniones con funcionarios hasta agilizarles proyectos en los que estén interesados, y ahí el DNP puede ser bien importante. claro, porque no me lo imagino llamando a Susana Muhammad como, hola Susana, tengo, ¿no? Claro, Porque en ese sentido Susana, pues sí es una mujer como de el corazón y de un poco esa ideología y la integridad como del proyecto político de Petro, que ha sido crítica de Petro, que le dice a veces que no. exacto, por eso va a ser muy importante Quien llegue. quién llegue, si tiene la capacidad o no para hacer un contrapeso frente a Benedetti y cuál va a ser el vínculo con el ministro del Interior. Benedetti no tiene otros líos, ¿no? Entonces ahí tengo esta foto, me encanta. Eh, La foto de la reconciliación. sí, pero pues la cara de Petro ahí Sí, en la mitad es como, ¿qué pasó? sí, ¿No? O sea, el primer presidente de izquierda y estos en algún momento fueron como sus dos funcionarios más importantes que tienen una pugna entre sí que es pues sí. fea. Sí, y venimos diciendo, Benedetti está ganando varios pulsos, el último es este con Muhammad, pero sigue teniendo allá una enemiga que no es menor, que es la canciller Laura Sarabia, que la semana pasada se filtraron unos nuevos audios sobre lo que ocurrió el año pasado y esa pelea que tuvieron porque Benedetti quería un mejor puesto en el gobierno, y esa sigue siendo una pelea ahí latente que no se ha Sí, resuelto en el gobierno. sí. Y tiene otra, es decir, él tiene varios procesos abiertos en la Corte Suprema de Sí, Justicia. Ahorita está sonando otro que tiene que ver con Gabriel Jaimes. Jorge Espinosa de RCN Radio muestra, por ejemplo, cómo Gabriel Jaimes, que en ese momento era el fiscal adjunto a la Corte Suprema de Justicia, donde investigan a Benedetti, como que le cerró una investigación por enriquecimiento ilícito, le dio el papel donde se cerraba la investigación. sí, Benedetti se lo presentó a Petro en el momento de la pelea con Sarabia para decirle, mire, ya me pueden nombrar en lo que usted quiera, ya no tengo problemas en la fiscalía, y a los 15 días Jaimes reabrió la investigación. Digamos aquí un poco la duda que queda es si Jaimes y Benedetti estaban un poco concertados para que le cerraran la investigación, él se la pudiera presentar al presidente y después reabriera la investigación el entonces fiscal adjunto a la Corte de Barbosa. Hacia adelante, entonces, estamos viendo tres cosas. ¿Quién llega a DNP? Los procesos de Benedetti, el lío con Laura Sarabia. Ah, no, cuatro. Y el Ministerio de Comercio Exterior. el Ministerio de Comercio Exterior, que se presume que va a ser para los liberales, pero que todavía no ha caído. No sé si quiere hablar del último enemigo que le salió a Benedetti, Por supuesto que quiero hablar. y es el ex canciller Álvaro Leiva, que hoy señaló que tenía secuestrado al presidente y era uno de los chantajistas en el gobierno. Entonces Leiva publica una carta que es explosiva. Estamos escribiendo de esto ahorita. Y que, a ver, todo el tema de que Petro tiene un problema serio de adicción a las drogas viene desde hace rato, desde que María Jimena, bueno, no,
desde hace rato, desde que era alcalde de Bogotá y tenía Sí. esas pérdidas, pero Sí. era una cosa que estaba como soterrada, que no había generado como un impacto claro en su administración. Luego tenemos como el primer año que es como el año famoso de la agenda privada, Sí. que Petro se desaparece, que nadie Que es sabe el primer dónde año de está. gobierno. Sí. Ujú. Y luego María Jimena Duzán publica esa columna en la revista Cambio, Sí. que es sugestiva, es una pregunta, ¿no? Usted tiene un problema de drogas, cuéntele a la gente, pero es como, no sé yo de primera mano, pero esta vez Leiva lo que dice es como, yo lo vi de primera mano y es el ex canciller del presidente Petro. Sí, soy testigo directo. Él menciona el viaje que hizo Petro el año pasado a Francia, y donde dice que el presidente se perdió durante 2 días en ese país. Y Acuérdese que los periodistas que estaban allá en Francia, pues ajá, como los medios les pagan un poco, el viaje es, sí, del 20 al 22, los medios pagan los hoteles del 20 al 22. El 22 estaban como haciendo fila en el avión y no, muchachos, ya no nos vamos, ajá, porque Petro no aparecía y les tocó dormir en el piso de la embajada, sí. de la residencia de la embajada, porque nadie sabía dónde estaba Petro. Sí, y entonces Leiva, que es un político famoso por mover teorías extrañas, pero que en este caso dice haber sido un testigo directo de la situación, insinúa que Petro estuvo en algún lugar sórdido de París. No, creo que dice que estuvo en un Dice, lugar sórdido, dice, no lo insinúa. Todavía no sabemos en sí, cuál lugar sórdido estuvo. y habla de que la inteligencia francesa tiene información sobre eso. Listo, entonces son 5 flancos y si no hay consulta popular, creo que realmente la magia de Benedetti habrá perdido su toque. Claro, en el consulta popular, Benedetti habrá perdido su gran prueba de fuego eh, y quedará un año largo del gobierno, seguramente con la retórica de que el Congreso simplemente no nos deja hacer nada. Edgar Quintero cubre Casa de Nariño en La Silla Vacía. Yo soy Daniel Pacheco, soy el editor general. Les dejo el link de la nota de Edgar en la descripción de este video. Si les gustan estos videos, por favor, suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita. Nos vemos, yo creo que mañana. Chao. Chao.